Vamos a comenzar con la introducción al scripting en Global Mapper. Los archivos de scripting lo que nos van a permitir hacer es automatizar tareas. Entonces, básicamente creamos lotes de trabajos y haciendo uso de la funcionalidad que tiene integrada Global Mapper de scripting, vamos a ejecutar esos archivos de script. ¿Qué podemos hacer mediante un archivo de script? Importar datos, volver a proyectar esos datos, realizar análisis dentro del archivo o exportar datos o exportar un área de trabajo o unos ficheros a un nuevo archivo. La forma de ejecutar un script dentro de la interfaz es mediante la opción File y Run Script. Los archivos de scripting de Global Mapper van a tener un formato propio y terminan en .gms. Si ejecutamos uno de estos archivos, un archivo lo que sea .gms, podemos hacer que se ejecute en segundo plano, ¿vale? O bien, si tenemos Global Mapper instalado en la misma máquina, a través de la ventana de comandos, desde línea de comandos, podemos hacer llamadas, automatizar tareas, etcétera, crear trabajos para ejecutar esos scripts. Básicamente, la función principal de utilizar scripts va a ser la de automatizar las tareas. ¿Cuál va a ser la sintaxis de estos scripts? Es bastante sencilla, va a ser líneas de comando, ¿vale? Siempre van a empezar por por command y luego va a haber pares de valores de parámetro valor, parámetro valor. No se pueden dejar espacios ni antes ni después del signo igual y la sentencia Global Mapper Script siempre debe ser la primera línea del archivo en todas las versiones anteriores a la 18. No pasa nada por dejarlo siempre que se genera y bueno, así sabemos que no hay mayor problema. Entonces, un script, un fichero de script, tendría un poco este aspecto. La primera línea sería Global Mapper Script versión y le ponemos la versión. Siempre es la versión 1.0, no ha habido un cambio en este sentido, aunque se añadan parámetros, etcétera, pero bueno, es la versión 1.0. Y luego iría command para el comando, parámetro para el parámetro y el valor. Y siempre pares de valores, parámetro igual valor, parámetro igual valor. Y en una línea puede ocurrir eso una vez o puede haber pues varios pares de estos valores, de parámetro valor, en la misma línea. Así que vamos a ver algunos ejemplos. En esta carpeta hemos puesto directamente sobre C una carpeta con el nombre scripting-data y aquí tenemos carpetas con diferentes ficheros y una carpeta, esta de scripting files, con los ficheros de script de Global Mapper, estos que hemos dicho que terminan en GMS. Si los abrimos con el Notepad, ok, bueno, pues este es el aspecto que tienen estos ficheros. Como hemos dicho, ponemos una primera sentencia, un primer comando, que es el que da la versión de del Global Mapper Script, y a continuación el primer comando
en el que le estamos diciendo que importe, le damos un parámetro que es el nombre de fichero y un valor que es el nombre del fichero que queremos cargar. En este caso, este fichero en esta carpeta, que va a corresponder obviamente a esta carpeta de acuerdo, Imaginary Tiles y pues al primero de los ficheros. Mediante este script lo que haríamos sería cargar la imagen en nuestro espacio de trabajo. ¿Cómo podemos ejecutar esto? Bueno, como hemos dicho antes, desde línea de comandos, en segundo plano, etcétera, pero la otra opción es venirnos a nuestro entorno de Global Mapper. Podríamos abrir directamente el fichero para ejecutarlo en segundo plano, como ya hemos dicho, pero aquí tenemos también el run script que nos pide dónde tenemos el fichero con el script, se lo entregamos y nos muestra aquí qué es lo que se va a ejecutar. Es importante aquí, si sobre todo no tenemos ningún espacio de trabajo cargado, estamos trabajando de comienzo, ejecutar el script, marcar aquí que se ejecute el script dentro del contexto de la vista principal, ¿de acuerdo? Para que no se cargue en segundo plano, etcétera, pues para hacer otras tareas. En este caso lo que queremos hacer claramente es cargar este fichero en nuestro entorno. Bueno, simplemente ejecutamos el script, nos dice el resultado y efectivamente nos ha cargado el fichero que le hemos dicho en el área de trabajo actual. Vamos a descargar todo y vamos a abrir un segundo fichero de script. En este simplemente vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero vemos que podemos cargar no solo una imagen, sino todas las imágenes que nos hagan falta, simplemente repitiendo el comando. Vamos a ejecutarlo. ¿Veis? Simplemente lo he arrastrado y automáticamente se ha ejecutado. Y hemos cargado las 4 imágenes. Por supuesto, otra opción es hacer como hemos hecho antes, cargar en la herramienta de scripting, ¿de acuerdo? Y dentro del contexto de la vista principal, ejecutar el script. Ya tenemos las 4 imágenes cargadas. Son 4 tiles, cada uno con un cuarto de la imagen total. Vamos a ver otro script. Bueno, perdón, este es el que hemos visto antes. Hemos cargado 4 imágenes, pero ¿qué ocurre si tenemos que cargar muchas imágenes dentro del mismo directorio, que están dentro del mismo directorio, ¿vale? O por ejemplo, todas las imágenes que están en un directorio. Tenemos el comando import d-tree, que lo que hace es que importa todo el árbol, por así decir, que hay a partir de una dirección. Y en este caso, el parámetro que le damos es que sea el directorio y el valor es Imaginary Tiles, dentro de nuestra carpeta de Scripting Data dentro de C. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a este directorio y va a cargar todo lo que tenga dentro. Este directorio tiene estos 4 ficheros, es lo mismo que hemos hecho antes, pero en lugar de ir dando uno a uno, si imaginaros que hubiera 50, pues para no tener que ir creando línea a línea y dando nombre a nombre,
crearíamos un directorio para cargarlo todo. Vamos a Run Script. De acuerdo, cargamos las imágenes de ese directorio, ejecutamos y además veis que la ejecución de los scripts es realmente rápida. Ha hecho lo que le hemos pedido, que es ir a ese directorio y cargar todas las imágenes que teníamos en él. Y bueno, de esta forma hemos visto varias maneras de cargar archivos en nuestro espacio de trabajo. Además de cargar ficheros, otra posibilidad que tenemos es a esos ficheros que cargamos emplear sus características para la configuración de esos ficheros. Aquí, por ejemplo, vemos que este comando ya lo conocemos. Importamos un fichero que es elevation.dem, donde tenemos pues una imagen que lleva la información de la altitud de los puntos del mapa, ¿de acuerdo? Luego, este otro comando también lo conocemos ya, que es importar de este directorio las 4 imágenes que teníamos, pero en este caso, además, le vamos a decir qué textura queremos utilizar y la intensidad del color. Sabemos que en una malla de puntos el color lo definimos a través de si marcamos la opción de la textura y si además le damos, si lo hemos marcado, además podemos darle la intensidad del color, etc. ¿Ok? Y luego, además de utilizar esta configuración para las imágenes que cargamos, vamos a exportar, a utilizar el raster para exportar de todos los ficheros que tengan el formato JP2, ¿de acuerdo? Y a la hora de exportarlos, los vamos a exportar a un fichero que se va a llamar texture.jp2. Le vamos a dar el tipo de fichero que es y la resolución espacial. Esto es, veremos cuando nos ejecute el script que en esta imagen vamos a tener, va a utilizar la resolución siempre según el tipo de proyección que estamos utilizando. En este caso, ¿qué es lo que vamos a darle? El parámetro X va a ser 3 y el parámetro Y también va a ser 3, no es que sea 3,3. Van a ser 3 para, a la hora de crear la rejilla, ¿de acuerdo? Va a utilizar 3 como valor para X y 3 para valor Y. Vamos a cargarlo, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, lo ejecutamos, nos está haciendo ya la exportación, bueno, ya nos ha hecho todo. Por un lado, tenemos el fichero elevation.dem, que es el que le hemos dicho que cargue, que sabemos que tiene la información, ¿de acuerdo? De cada punto tiene la información de la elevación, de la altitud de ese punto, ¿de acuerdo? Así será en todos ellos, ¿vale? Y luego además le hemos pedido que encima cargue las imágenes JP2, los 4 tiles,
¿de acuerdo? Para utilizar el contexto que dan las imágenes. Pero además, si nos vamos, vamos a irnos a cualquiera de las imágenes y le hemos dicho dos cosas. Una, que Texture Map debe estar marcado como activo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que significa esta opción dentro de una imagen raster? Que es exclusiva de las imágenes raster, el texture map, y significa que puede estar implicada en la imagen en los datos de elevación, ¿de acuerdo? Y entonces le hemos marcado como que sí, y la otra característica que le hemos marcado es que la opción Color Intensity Full estaba en 190, ¿de acuerdo? El rango que tiene Color Intensity Full va de 0 a 512, siendo que 0 sería completamente en blanco la imagen y 512 completamente en negro. Entonces con 190 la hemos dejado, pues bueno, medianamente tirando a clara, ¿de acuerdo? Aquí se nos marca como menos 66, pero bueno, correspondería al valor 190 entre C, sí, el rango va de 0 a 512. Ok, y además, luego también cuando le hemos pedido que nos exportara, voy a sacar el script para recordarlo, que nos exportara a este fichero, que lo vamos a encontrar en scripting data, output, image display, texture.jp2. Bien, pues aquí no hay trampa, él ha hecho la exportación directamente, ¿de acuerdo? Y dentro de, bueno, le hemos dado el tipo de fichero que vamos a utilizar, y también vamos a cargar este fichero para leerlo, ¿de acuerdo? Vamos a quitar todo y vamos a dejar este. No, aquí no, perdón, aquí, ¿vale? Le hemos dicho, dijimos, o le pedimos al fichero que nos creara, que nos pusiera en el valor i de la rejilla de puntos 3 y en el valor, o sea, en el valor x3 y en el valor y3. El sistema de proyección que utiliza es UTM, por tanto, esto significa que la densidad es de 3 metros por 3 metros cada punto, ¿de acuerdo? El número de bandas que tenemos, y la densidad en la rejilla de puntos va a ser de 3 por 3 metros, ¿de acuerdo? Entonces, no solo ha hecho la exportación, según como hemos estado diciendo en el script, sino que hemos podido pasarle parámetros tanto a la hora de cargar las imágenes como a la hora de exportar las imágenes. Vamos a cargar otro ejemplo más. En este caso, lo que vemos es que vamos a cargar un fichero
que es este useState.shp, y le estamos diciendo que el tipo es un shapefile y que el tipo de área, el atributo que le vamos a dar al área es de tipo state. Los ficheros con formato shape lo que hacen es guardar información de los atributos para las características espaciales de un conjunto de datos, y los puntos el estilo de los puntos podemos cargarlo dentro de Global Mapper como por un nombre que agrupa diferentes características. Vamos a ejecutar el script, ¿de acuerdo? Y vemos que cada uno de estas zonas, el tipo de característica es de state. Si vamos a la configuración, aquí en Styles, vemos cómo tenemos diferentes tipos de agrupaciones de características para esta información, y una de ellas, de los tipos de puntos que le vamos a dar, es la de state, estado, que es la que le hemos dicho que tiene que cargar en cada una de estas áreas. Para ese tipo estado, pues podemos cargar, ahora mismo está cargado como imagen pues un punto, pero podríamos cargar otro tipo de imágenes y unas determinadas características. Ahora vamos a utilizar un script por el cual vamos a cargar datos desde una determinada carpeta, pero aplicando una máscara, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir, este comando ya lo conocemos, lo que vamos a hacer es ir a este directorio para cargar todos los ficheros que hay en el directorio, pero en esta ocasión vamos a aplicar una máscara. Vamos a decir filename-mask es igual a los archivos que tengan terminación en SHP. Está un poco pequeño, vamos a ponerlo un poco más grande. ¿De acuerdo? Lo que estamos utilizando es el asterisco como comodín, entonces le estamos diciendo que todo lo que venga anterior, pero finalice dentro del nombre de los ficheros, pero finalice con SHP. Por tanto, cualquier cosa .shp nos va a entrar dentro de lo que es el filtro que estamos aplicando, así que cargaremos dentro de los ficheros que hay en esta carpeta solo los que tienen ese formato. Si nos vamos a esa carpeta, que es la de Shapefiles, vemos que hay muchos ficheros, unos con formato SHP y otros muchos sin ese formato, o con formatos diferentes, vaya. Así que ejecutamos el script, ¿de acuerdo? Y veis que la carga que ha hecho es de todos los ficheros que acaban en SHP, con lo cual cargamos de golpe todas las regiones correspondientes pues, a este determinado estado. Ahora vamos a cargar otro script en el cual vamos a cargar un fichero que es este de aquí, elevation a1.gmg, y este otro que es trail.shp, ¿de acuerdo? Y una vez cargados estos dos ficheros, vamos a utilizar
este comando, el de edit vector, ¿de acuerdo? ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir seleccionar y modificar datos vectoriales. Puede ser en un área, en una línea, en un punto. Podemos aplicar o modificar cualquier característica de los datos. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el apply elapse igual a yes. ¿Eso qué nos va a permitir? El apply elapse nos permite aplicar datos de elevación de terreno a un dato vectorial. Si ponemos apply-elapse igual a yes, nos va a poner esa característica, esa función en enable, en permitido, ¿de acuerdo? Para que podamos hacer esa aplicación. Vamos a ejecutarlo. Y bueno, vemos que aquí al cargarlo, de acuerdo, la vía esta que estamos marcando sí que nos permite utilizar los atributos de elevación. Ahora vamos a añadirle al ejemplo anterior una nueva una nueva característica que es, este es igual que la anterior, pero vamos a añadirle que además de aplicar las elevaciones, también utilice este parámetro con el valor yes, o sea, create vertex point. Este parámetro lo que dice, especifica que una característica de punto debe crearse para cada vértice que coincida con las características pues, de una línea o de un área. Y, por supuesto, darle el valor yes es que lo hacemos posible. Entonces, vamos a ejecutarlo, ¿vale? Y vemos que ahora nuestra línea del recorrido tiene puntos que han coincidido, ¿vale? Donde crea las características o permite crear una característica para cada uno de estos vértices, ¿de acuerdo? Este es pues, uno que hemos seleccionado un poco al azar, ¿vale? De los vértices que tiene. Ahora vamos a ejecutar un script que tiene un poco más de complicación tanto a la hora de importar como a la hora de exportar los ficheros. ¿Qué es lo que vamos a ejecutar? Lo vamos a copiar y lo vamos a ver así un poquito más grande. Entonces, bueno, tenemos un primer comando que es este loop start, que lo que va a hacer es iterar en cada una de los ficheros que va a encontrar en este directorio, ¿de acuerdo? Va a ir al directorio este de set files y va a hacer algo por cada uno de los directorios y subdirectorios, o sea, los ficheros que encuentren en ese directorio y subdirectorios correspondientes. Lo primero que va a hacer, bueno, aquí hay una máscara para que coja todos los ficheros
que son de tipo SHP. Luego va a importar cada uno de esos ficheros, pero cada vez que coge un fichero va a aplicarle este valor a la variable. Y ese valor, ¿qué tipo de valor es? Pues lo que va a tomar es el nombre del fichero con el directorio. Esto es, va a coger el nombre completo de fichero más directorio. ¿De acuerdo? Todo lo que es el path completo. Cuando obtiene este fichero, el primero que encuentre con formato SHP, va a hacer una exportación a un fichero vectorial y le va a dar un nombre concreto. ¿Cuál es ese nombre? Pues todo este directorio, que es diferente de este donde lo ha encontrado, cambia el directorio de salida, el de entrada es save files, el de salida es output KML. Si nos fijamos, ahora mismo, dentro de output, bueno, vamos a borrar este, para ver cómo lo crea, ¿de acuerdo? Va a crear este directorio y ¿qué nombre le va a dar al fichero? El filename without extension. Esto es, va a coger el nombre del fichero, pero si por ejemplo el fichero se llama Texas, por ejemplo, uno de los que hay en este zip files, por ejemplo, va a encontrar el primero que tenga un formato SHP que se llama Texas-regions 1 y va a coger el nombre sin el SHP, o sea, without extension, ¿vale? Le va a quitar le va a dar de encaminamiento un directorio diferente que es este, más el nombre, sin extensión, y luego va a poner .kml, por tanto, y además le dice que el tipo es KML. Por tanto, cada uno de estos ficheros que encuentre va a obtener su nombre, luego el 2, luego el 3, y cada uno de estos ficheros los va a exportar a una carpeta que va a ser nueva, la va a crear, ¿de acuerdo? Que es esta de KML, con el nombre del fichero pero sin la extensión y añadiendo la extensión .kml. Una vez que exporta el fichero, lo descarga. No lo va a cargar en el área de trabajo ni en el entorno. Y una vez que ha pasado por todos los ficheros, va a terminar el loop, el bucle, va a finalizar ese bucle, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver cuando ejecutemos esto? Que va a venir a esta carpeta y subcarpetas si hubiera, que en este caso no hay, pero si hubiera subcarpetas, va a seguir buscando, ¿vale? Porque con esa instrucción es en todo el árbol a partir de esa carpeta, va a encontrar los ficheros o va a ir a encontrar cada uno de los ficheros con extensiones HP, los va a importar, los va a exportar a un formato KML con un nombre que es un directorio de salida que es el output KML, output barra KML, con el nombre del fichero sin la extensión y poniendo luego .kml, o sea, dando la extensión KML, ¿de acuerdo? Entonces se supone que si ejecutamos este script, ¿vale? Vemos que comienza el loop, se va aquí, importa Texas region el 1, a SHP, lo exporta y lo saca a
esta salida y le da como nombre Texas Region-1, pero esta vez .kml, descarga todo y vuelve a importar el siguiente, que es el 10, luego el 2, luego el 3, 4, 5, 6, 7, B, C, bueno, todos los que tienen SHP, y los exporta con el mismo nombre, pero cambiando la extensión. Siempre descarga cualquiera de los ficheros que va cargando para que no vayan quedando cargados en el entorno, y finalmente, cuando ya no encuentra más ficheros que cumplan con tener esa extensión, pues termina el loop, el ciclo, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver el resultado. Entonces, se supone que ahora tenemos que tener en output, ¿veis? Ahora sí, una carpeta KML, y cada uno de estos ficheros, aquí no hay nada, cada uno de estos ficheros corresponde a los ficheros con extensiones HP, pero con formato KML. Entonces, hemos visto que aplicando esas variables dentro del valor de cada variable, esos tipos de plantilla con el field name with directory, field name without extension, etcétera, podemos ir obteniendo nombres y soltando y cambiando los nombres del directorio, del fichero y de las extensiones de los diferentes archivos. Ahora lo que vamos a hacer es algo parecido, pero lo que vamos a importar y exportar, bueno, lo que vamos a exportar son los datos vectoriales a un fichero. Entonces, voy a hacer como antes, vamos a copiar esto y lo pegamos aquí para verlo mejor. Vamos a importar de este directorio pues unos ficheros, ¿cuáles? Aquellos que tengan extensiones HP. Y luego vamos a crear una situación un poco parecida a la anterior, pero esta vez el loop lo vamos a hacer sobre las capas que están cargadas. Podríamos aplicar también aquí una máscara, pero no se aplica, y bueno, y el field name va a ser pues cualquiera, da igual el nombre que tenga. Y el ciclo, el loop, este bucle, lo vamos a aplicar sobre capas cargadas. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar el comando export-vector para exportar todos los datos vectoriales cargados a un fichero. ¿Qué vamos a exportar? Pues, igual que antes, pero ahora con layer, a un nombre de fichero, que va a estar este nombre en esta ubicación, ¿vale? KM, y va a crear este nuevo directorio que es que todavía no lo tenemos, el KM Layer Loop, y va a coger a cada uno de los ficheros que se trae y le va a dar el nombre, el file name, sin la extensión, y luego le va a añadir KML y terminará el bucle, pero esta vez no es un bucle de ficheros, sino de capas. Vamos a ver, ejecutamos, ¿de acuerdo? Esta vez sí ha cargado todos los ficheros que ha encontrado con formato SHP, ¿de acuerdo? Y luego, una vez cargados todos, ha empezado el bucle sobre las capas de
los datos cargados en nuestro entorno de trabajo. ¿De acuerdo? Y habrá creado en este directorio los ficheros, la exportación de los ficheros, lo cual vamos a comprobar. Vale, ahora tenemos este nuevo directorio y tenemos los ficheros con los datos vectoriales exportados desde las capas que tenemos cargadas dentro del entorno. Vamos a cambiar un poco el tipo de ejemplo y, bueno, tenemos otro ejemplo para cargar tiles, pero nos vamos a ir a las reproyecciones. Voy a hacer como antes, voy a copiar el script y lo vemos aquí mejor. Ok. Entonces, vamos a irnos al principio. Vamos a utilizar el comando defineProj, que obviamente es para definir proyecciones. ¿De acuerdo? Una proyección, como nuestros mapas son planos, no tienen la curvatura del globo, obviamente hay diferentes métodos para hacer la proyección de esa curvatura en plano. Y nosotros aquí vamos a crear una proyección que la vamos a llamar así. Siempre que se hace una transformación en una proyección, se hace vía WGS84, que es el estándar para hacerlo. ¿De acuerdo? Y aquí lo que hacemos es definir los atributos. El datum, como decía, va a ser este, porque es el que define las transformaciones en las proyecciones. Y a continuación definimos los atributos que queremos para nuestra definición de proyección. Y aquí se acaba la definición de la proyección, que se empieza aquí. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la configuración a proyección, ¿de acuerdo? Vemos que tenemos pues, bueno, muchos tipos de proyecciones y podemos, cada tipo que utilicemos, por ejemplo, si las más estándar UTM, por ejemplo, pues tienen unas características, unos atributos determinados, etcétera. Bueno, y podemos poner algún tipo de proyección por defecto, aunque siempre si aquí vemos que hay utilizamos la que hay por defecto, que también está por aquí, bueno, pues siempre utiliza una básica, pero podemos ir definiendo o tenemos dentro de Global Mapper ya definidas muchísimas plantillas con diferentes tipos de proyecciones que habitualmente se utilizan, ¿vale? En diferentes países o en diferentes zonas, o bueno, o de diferentes maneras, por ejemplo, la ortográfica, aquí está, ¿vale? Etcétera, etcétera. Ok, entonces vamos a ejecutar, perdón, vamos a ver todavía un poco más. Una vez definida la proyección, ¿qué vamos a hacer? Pues importar un fichero, que en nuestro caso va a ser este, el United States, SHP, y le vamos a cargar la proyección que acabamos de definir. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a exportar los datos vectoriales a un fichero que se va a llamar states.shp, ¿vale? Que va a estar aquí en output us Lambert y le vamos a dar un tipo, ese file. Vamos a manejar dos características que son el tipo de shape, vamos a decirle qué áreas y vamos a habilitar la generación, un fichero de generación de proyección. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutar esto.
Ok, nos ha importado el fichero, que es el que tenemos cargado detrás, le ha cargado una nueva proyección global y luego lo ha exportado a este fichero states.shp dentro de us-lambert. ¿Ok? Vemos que si vamos aquí a la proyección, estamos utilizando el sistema que hemos empleado. Y vamos a irnos a... Se ha creado esta carpeta donde hemos exportado el fichero con la proyección y los datos vectoriales. Que por cierto, lo voy a cargar un momentito y ¿vale? Vamos a ver que aquí en las características, bueno, tendríamos el tipo de proyección que hemos cargado, esta de Lambert, pero si vamos aquí, un segundo, venía aquí a las, ¿veis? Aquí en las propiedades, veis que aquí está cargado todos los parámetros que le hemos generado. Hay otros muchos tipos de script que podemos crear para crear crear diferentes tareas de forma automatizada. Por ejemplo, aquí tenemos esta en que importamos un fichero con formato LAZ, que es un formato LIDAR obviamente, y generamos una rejilla de puntos de elevación para los cuales utilizamos las medidas de metros y lo exportamos a otro fichero que se llama parecido pero que es de tipo GMG, ¿vale? Que es del tipo rejilla de Global Mapper, etcétera, etcétera. Realmente tenemos muchísimas posibilidades dentro de la automatización de tareas con los scripts, una forma de conocer los diferentes comandos, las variables que podemos aplicar, los parámetros, etcétera. Lo tenemos en la ayuda. En la parte de script, aquí en scripting reference, que es básicamente de donde se saca, bueno, pues cómo trabajar, o por ejemplo, lo que estábamos haciendo con LIDAR, qué tipo de comandos estamos utilizando en cada caso, qué posibilidades hay. Tenemos ejemplos que se pueden emplear bastante bien explicados. Bueno, si vamos poco a poco veremos que al final les vamos cogiendo, los vamos entendiendo y se explican suficientemente bien. Y bueno, aquí tenemos una explicación bastante larga de cómo funcionan los scripts, cómo trabajar con ellos, etcétera, etcétera. Un poco lo que de forma más o menos rápida hemos visto, ¿de acuerdo? Y
Aquí está el PDF que podemos descargarnos, que es básicamente la misma ayuda, exactamente la ayuda, pero en PDF, por si nos es más cómodo para trabajar. Y aquí ya tenemos la documentación necesaria para poder avanzar en todo lo que es conocer los scripts y utilizarlos para automatizar tareas, especialmente las tareas más repetitivas que tengamos que realizar con Global Mapper.